A ver, la historia suele presentarnos a los personajes de forma bastante clara. Aquí los héroes, allí los villanos. Pero de vez en cuando esa línea se borra por completo en una sola persona. Hoy no vamos a hablar solo de un hombre, sino de una contradicción andante, de la historia del que quizás fue el científico más complejo, moralmente hablando, de todo el siglo XX. Y aquí lo tenemos, el núcleo de esa contradicción, en una sola imagen. Por un lado, un salvador, el hombre que literalmente consiguió sacar pan del aire para alimentar a miles de millones, y por el otro, un verdugo, el padre de una forma de matar horrible, indiscriminada, la guerra química. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser la misma persona? Y esa pregunta es, en realidad, la que va a guiar todo este análisis. Es el dilema central de la ética en la ciencia. Y la vida de Fritz Haber es probablemente el caso de estudio más bestia, más extremo que existe. Así que vamos a meternos de lleno. Bien, pues empecemos por la primera cara de la moneda, la del descubrimiento que evitó, sin exagerar, que el mundo se muriera de hambre. Mirad, a finales del 19 la cosa pintaba muy mal. La población del mundo crecía y crecía, pero la comida no daba para más. Los fertilizantes naturales que se usaban, como el guano, se estaban agotando a toda velocidad. Los cálculos eran muy simples. O se encontraba una nueva fuente de nitrógeno para los cultivos, o la hambruna a escala mundial no era una posibilidad, era una certeza matemática. Y aquí viene lo más irónico que se ve perfectamente en este gráfico. La solución estaba literalmente en todas partes. El 78% del aire que respiramos es nitrógeno. El problema es que este nitrógeno es súper estable, casi inerte. De hecho, los químicos de la época lo llamaban el nitrógeno perezoso. Conseguir que reaccionara para usarlo como abono parecía, vamos, imposible. Hasta que llegó Fritz Haber. En 1909, consiguió lo que nadie creía que se podía hacer. Desarrolló un método para, por así decirlo, despertar a ese nitrógeno perezoso del aire. Lo sometió a presiones y temperaturas brutales y lo forzó a combinarse con hidrógeno para crear amoníaco. Acababa de nacer el proceso Haber-Bosch, que es básicamente el pilar de toda la agricultura moderna. El impacto de esto es difícil de exagerar. Miremos esta cifra. Se calcula que casi la mitad de la gente que vive hoy en el mundo existe gracias al extra de comida que este proceso consiguió generar. O para que nos hagamos una idea todavía más clara, la mitad del nitrógeno que forma las proteínas de nuestro propio cuerpo viene de un invento de Fritz Haber. Es una auténtica locura. Si la historia terminase justo aquí, Fritz Haber sería recordado sin ninguna duda como uno de los mayores benefactores de la humanidad. Pero claro, esto es solo la mitad del relato, porque ahora toca ver cómo ese mismo genio, esa misma mente brillante, se puso a trabajar para diseñar un auténtico infierno químico aquí en la Tierra. Y aquí está la clave de todo. El mismo proceso químico que sirve para hacer fertilizantes también sirve para hacer la materia prima de los explosivos. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, un bloqueo naval deja a Alemania aislada, sin poder conseguir nitratos para fabricar munición. Y de repente, el invento de Haber, el que daba de comer, se convierte en la única forma de seguir fabricando pólvora y bombas. Su proceso se convirtió en el motor que mantenía viva la maquinaria de guerra alemana. Pero ojo, que Haber no fue un científico arrastrado por las circunstancias. ¡Qué va! Fue un patriota fanático, convencido de que la ciencia debía servir a su país por encima de todo. Puso su genio al servicio de la destrucción, dirigiendo personalmente todo el programa de armas químicas. Él mismo estuvo allí, en el campo de batalla de Ypres en 1915, supervisando el primer ataque masivo con gas cloro. Ese día nació la guerra química moderna, y miles de soldados murieron ahogados por una nube verde ideada por el mismo hombre que iba a alimentar al mundo. Esta dedicación a la guerra tuvo un coste terrible. Y no solo se midió en el campo de batalla, sino también en su propia casa, abriendo una fractura moral que ya nunca podría cerrar. Esta secuencia de eventos es que te hiela la sangre. En abril de 1915, Haber celebra el éxito de su ataque con gas. Unos días después, en su casa, su esposa, Clara Immerwahr, que también era una química brillante y que consideraba el trabajo de su marido una perversión de la ciencia, se suicida. Usó la pistola de servicio de él. La respuesta de Fritz Haber: al día siguiente, irse al frente oriental para supervisar otro ataque con gas. Y por si la historia no fuera ya lo bastante compleja, en 1918 la paradoja se hace oficial. Mientras medio mundo lo veía como un criminal de guerra, el Comité del Nobel le daba el premio de química. La razón oficial: su método para sintetizar amoníaco. El premio reconoció al Salvador, mientras miraba para otro lado ante el arquitecto de la muerte química. Seguramente, el Nobel más polémico de la historia. Entonces, ¿cómo justificaba él mismo todo esto? Pues con esta frase: en tiempos de paz, un científico pertenece al mundo. En tiempos de guerra, pertenece a su país. Para Haber, el debate ético no existía. La lealtad a la patria estaba por encima de cualquier otra cosa.
Su visión convertía la ciencia en una simple herramienta del Estado, una idea que todavía hoy sigue en el centro de un debate ético importantísimo. Pero a la historia de Fritz Haber aún le quedaba un último giro del destino, uno terriblemente irónico, que sellaría para siempre su legado. El país por el que había creado armas, por el que había sacrificado su conciencia, al final lo traicionó. En 1933, con la llegada de los nazis al poder, Fritz Haber, el gran patriota, el que se había convertido al cristianismo porque se sentía profundamente alemán, fue expulsado de su universidad y forzado al exilio. ¿El motivo? Su origen judío. El país al que sirvió con una lealtad ciega, simplemente lo desechó. Su legado, como vemos aquí, es una dualidad perfecta, indivisible. Por un lado, la base de nuestra agricultura, la comida en la mesa de miles de millones de personas. Por otro, la caja de Pandora de la guerra química, la ciencia puesta al servicio de la matanza industrial. Y no podemos elegir, no podemos quedarnos solo con la parte buena. Su historia es un pack completo. Y todo esto nos devuelve a la pregunta del principio. Después de este recorrido, ¿es posible separar al científico de su ciencia? ¿El descubrimiento de sus aplicaciones? La historia de Fritz Haber no da respuestas fáciles, al contrario, solo plantea preguntas más y más profundas. Nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda, que el conocimiento es solo una herramienta, y a la herramienta le da igual si se usa para crear o para destruir. Y la pregunta sobre quién es responsable de cómo se usa sigue, un siglo después, tan abierta y tan urgente como siempre.